Esto es Español para Todos. Yo soy Jerónimo Rosete y les doy la bienvenida a Proyecto E. El tema de la clase de hoy es la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Les recordamos que el objetivo de nuestro programa es dar a las y los estudiantes herramientas para el ejercicio de las prácticas sociales del lenguaje. Y para ello, como en cada emisión, ya están con nosotros los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila. Comenzamos Proyecto E. Muchas gracias, Jero. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre la diversidad lingüística. Les quiero compartir el caso de Eric, quien se percató que en videos de internet y programas de televisión los participantes tienen una forma peculiar de hablar. Te comenta que en nuestro país se hablan y se usan palabras diferentes según la región donde uno se encuentra. ¿A qué se deben esos cambios en la lengua? Bien, acompáñanos a descubrirlo. Para ello vas a necesitar algún medio electrónico para que puedas consultar información sobre la diversidad lingüística, o puedes también realizarlo a través de un medio impreso, algunas hojas para que hagas tus registros, lápices y plumas. Comenzamos. ¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy vamos a trabajar, como ya lo mencionaron, un poco acerca de por qué es que en algunas regiones, algunos países y algunas lenguas tienen algunas particularidades o variaciones que se dan de un lugar a otro. Y bueno, quiero platicarte o quiero retomar algunos elementos que ya habíamos mencionado antes. Las lenguas son dinámicas, esas van cambiando, van evolucionando, algunas palabras se van incluyendo, otras más se van eliminando, es un proceso natural. ¿A qué responde esto? Pues a la necesidad de que nosotros podamos transmitir mensajes cada vez más complejos o que incluyen nuevos elementos que se van incorporando a nuestra vida que previamente no había. Por ejemplo, antes no había todos los recursos, todas las palabras que se refieren a la tecnología, porque nadie tenía o no nos imaginábamos que íbamos a tener una fuente de información en la palma de la mano como lo es los teléfonos inteligentes. En la actualidad es algo que ha variado. Así que bueno, vamos a hablar un poco de esto y quiero hablarte que la diversidad lingüística podemos encontrar que se puede presentar o puede deberse a dos situaciones particulares, o más bien dos, es lo que la va a enriquecer. La primera que te quiero comentar son las variaciones. Las variaciones lingüísticas pueden deberse principalmente a tres motivos diferentes. El primero es el geográfico. Dependiendo de la región donde se habla, es un motivo por el cual vamos a encontrar pequeñas palabras o acentos o diferentes pronunciaciones en lo que regularmente en otra región pronunciarían o utilizarían de manera distinta. Por otro lado están los generolectos. Los generolectos se refieren precisamente a aquellas variaciones que se van dando a partir de del paso del tiempo de la generación pasada a las más novedosas. Es así que tus abuelos probablemente no estén tan familiarizados con palabras que tú utilizas de manera cotidiana y que se refieren, por ejemplo, a las redes sociales o a compartir algún elemento dentro del Internet. Otro motivo por el cual se van a presentar las variaciones lingüísticas son aquellos que se denominan sociolectos y son precisamente derivados del nivel cultural o social al que pertenece el hablante. Esto es muy importante porque aquí quiero hacer una acotación. Si nosotros no comprendemos esto, a veces podemos llegar a tener actitudes pues desagradables y nada convenientes que pueden caer incluso en discriminación. Todos nacemos en un contexto particular y de alguna manera no tenemos cierta responsabilidad de dónde nacimos. Sin embargo, conforme nos vamos formando, vamos estudiando, vamos realizando algunas precisiones técnicas. Sin embargo, no todos tenemos las mismas oportunidades. Por eso hay que comprender que cuando algunas personas manejan un tipo de lenguaje específico perteneciente a un estrato, pues no debemos discriminar, sino comprender, ¿vale? Y bueno, estos tres son los elementos que pertenecen o que se derivan de las variaciones lingüísticas. Ahora, existen dentro de las lenguas, en el caso del español también, algo que se llama préstamos lingüísticos. Los préstamos lingüísticos son palabras que nosotros vamos a tomar de otras lenguas extranjeras o no extranjeras para incorporarlos y de esta manera enriquecer nuestro acervo. ¿De qué va a depender esta cuestión de los préstamos lingüísticos? Bueno, es muy sencillo.
Los préstamos lingüísticos, o para que se pueda considerar que es de manera adecuada o que es válido ese préstamo, es que no exista una palabra en español que se refiera a la misma situación. Así que mucho cuidado, porque de existir en español la misma palabra estaríamos incurriendo en un error. Los préstamos lingüísticos regularmente vamos a encontrarlos de dos tipos, los extranjerismos y los indigenismos. En el caso de nuestra lengua, el español, tenemos palabras prestadas de diferentes lenguas extranjeras, como el inglés, el francés, incluso tenemos palabras árabes, ¿sí? Y podemos encontrar hasta alemanas. Por eso es que palabras como, por ejemplo, buró, almohada, alhaja, chatear, computadora, provienen o tienen raíces de otras lenguas, pero que finalmente hemos incorporado perfectamente a nuestro vocabulario. Además de ello, existe otro término que es importante, que es el indigenismo, los indigenismos, que también son préstamos lingüísticos y que, como su nombre lo dice, son palabras que nosotros vamos a tomar de alguna de las lenguas indígenas que existen en nuestro país. Nosotros sabemos que nuestro país es muy diverso en tanto lenguas indígenas y por eso no va a ser raro que tú encuentres que en determinadas regiones de nuestro país también utilicen este tipo de conceptos para referirse a insumos, a enseres, a procedimientos, a alimentos, que bueno, finalmente van enriqueciendo nuestra cultura. Así que bueno, te insisto, debemos ser respetuosos de toda la diversidad lingüística que podemos encontrar en nuestro país y con nuestros conocidos y entender y tratar de comprender de dónde vienen y cuáles son los motivos por los que se está presentando. Ojalá haya quedado claro. Muchas gracias, maestro Mejer. Ahora es el tiempo de poner manos a la obra en este ciclo de creación para poder identificar cómo llevar a cabo una investigación sobre la diversidad lingüística. Acompáñenme a ver paso a paso. El paso número 1 es definir el propósito. 2. Definir una lista de preguntas. 3. Realizar búsqueda de información. 4. Identificar las respuestas a las preguntas. 5. Desarrollar el producto de investigación. Y el punto número 6 es incluir referencias bibliográficas. Bien, vamos a conocer paso a paso precisamente cómo podemos llevar a cabo este ciclo de creación. En el primero va a ser definir un propósito u objetivo. Para ello, les voy a mostrar gráficamente cómo lo podemos definir. Por ejemplo, podemos establecer conocer la diversidad lingüística en nuestro país y en nuestro estado. Este sería nuestro primer objetivo. Bien, de ahí el paso número 2 es elaborar una lista de preguntas. Ya que tengas establecido qué es lo que quieres realizar con esta investigación, puedes derivar en una serie de preguntas. Por ejemplo, la que se establece aquí, ¿cuáles son las principales lenguas extranjeras que han aportado palabras al español? Podría ser un ejemplo. Tú puedes formular las que tú desees. Por ejemplo, otra sería cuáles palabras provenientes de la lengua indígena se usan en el español. O cuáles son las lenguas indígenas que mayor número de hablantes tienen en nuestro país o en nuestro estado. O cuáles son las diferencias que existen al momento de hablar en las diferentes regiones de nuestro país. Algunas de esas preguntas te pueden ayudar precisamente para ir abundando más acerca de este tema. El paso número 3 es buscar información. Esto es muy importante. Para poder buscar la información, puedes recurrir, como ya te lo habíamos dicho, a fuentes bibliográficas o puedes recurrir también a páginas web. Bien, pero aquí es algo muy importante que también te quiero remarcar y que ya lo hemos platicado en anteriores programas. Es cómo reconocer fuentes confiables. Es algo muy importante porque generalmente cuando navegamos en Internet, buscamos en el motor de búsqueda la palabra concreta y nos quedamos con la primera que nos aparece, pero lo que te sugiero en este momento es que verifiques una serie de cuestiones para que reconozcas que la fuente que estás consultando es la idónea para poder realizar esta investigación. ¿Qué debes consultar? Primero, la autoría. ¿Quién lo está escribiendo? Si es una persona, por ejemplo, experta en la materia, es ya un punto a favor. También, ¿con qué propósito se redactó ese documento? Luego, ¿qué objetividad tiene? Recuerda que ya hemos hablado de esta palabra, ¿no? Que no haya algún tipo de intereses detrás de. También qué precisión tiene la información, si también se encuentra actualizada y a qué fuentes recurre. Y si recurre a ciertas fuentes o referencias, pues las tiene que consignar precisamente en el texto para que si tú quieres abundar sobre algún aspecto en particular, puedas recurrir también a ellas. Bien, después que hayas realizado la búsqueda de información, te sugiero que veas qué respuestas estás
llevando o encontrando ya a raíz de que estás consultando. Para identificar las respuestas, supongamos que partimos de la pregunta de cuáles son las diferencias que existen en las regiones al momento de hablar. A lo mejor yo encuentro al momento de consultar en mi fuente de información y ya voy identificando algunas respuestas que, por ejemplo, en el norte se usan palabras del inglés, que en el centro se usan palabras del náhuatl, que en las regiones del sureste de nuestro país la pronunciación y el vocabulario están influenciados por la lengua maya, o que en la costa se tienden a eliminar letras. Por ejemplo, pescado, la dicen pescado. ¿Tú conoces otra palabra similar? Bien. De ahí, el siguiente punto es ya desarrollar el producto. El producto puede variar, pero aquí te vamos a sugerir uno, que es la monografía. ¿Por qué? Porque ya la hemos trabajado. La monografía es un producto en el cual tú puedes plasmar toda tu investigación. Vamos a recordar brevemente cuáles son los puntos que tú necesitas para desarrollar una monografía. Recuerda que una monografía es una descripción e información documentada. Vas a necesitar, en primer lugar, una portada, el cual tú la puedes también elaborar hasta el final, de acuerdo a lo que tú hayas investigado, lo que hayas encontrado, pues puedes ir construyendo tu imagen de portada. 2, un título. Puede ser un título adecuado, un título que llame la atención precisamente del lector. 3, o que contenga en sí la información que tú quieres trabajar a lo largo de tu investigación o de tu monografía. Bien, requieres también una introducción que abarca el objetivo, una estructura. Requieres un cuerpo. En el cuerpo vas ahora sí a desarrollar precisamente toda esta información, vas a dar una explicación, definiciones, los puedes dividir en capítulos, apartados y debes incluir gráficos. Y finalmente, para el cierre, es una síntesis precisamente de lo que tú has trabajado. No olvides también incluir tu propia bibliografía, es decir, consignar tus referencias. Ya hemos visto cómo podemos hacerlo para cuando tomamos de páginas web, hay cierta estructura, y para cuando lo tomamos de los libros también tiene una estructura que debemos seguir para que las personas sea más fácil también identificarlos y recurrir a las fuentes que tú también utilizaste. Bien, pues adelante con tu monografía. Ahora en A Través del Tiempo sería el momento que yo te hablara un poco o que te hable un poco acerca del proceso histórico que han seguido precisamente la diversidad lingüística. Y quiero decirte algo. La verdad es que es difícil rastrear los orígenes, puesto que las lenguas han evolucionado desde la aparición de los sistemas de comunicación. Desde que aparecen, han ido diversificándose por las regiones, por los recursos que han empleado en cada una de ellas, por la cercanía a ciertos recursos naturales y demás elementos que las han enriquecido. Sin embargo, en el caso del español, recordemos que es una lengua romance que proviene del latín, al igual que otras más, como el francés, el portugués, el italiano, que conservan ciertas características y que podemos encontrar ciertas similitudes. Sin embargo, es gracias a los procesos de expansión y de imperialismo de los diferentes momentos, como la conquista de la región precisamente de Oriente dentro de España y posteriormente la conquista de nuestro país, que se enriquece también nuestro vocabulario gracias a estas aportaciones. Así que no consideremos que nuestra lengua es estática, seamos respetuosos, debemos comprender que cada uno debe de tener la libertad de hablar su propia lengua y ello incluye toda la diversidad de lenguas que existen en nuestro país. La meta es que cada quien se sienta libre de expresar lo que necesita. Eso es todo. Ahora en Palabras que Inspiran, como cada vez te recomendaremos algunos materiales que puedes consultar para incrementar tu acervo respecto al tema que hemos revisado el día de hoy. En esta ocasión, la diversidad lingüística y cómo enriquece nuestras lenguas. Así que bueno, iniciaré recomendándote algunos autores que incluso ya te había comentado previamente. Te recomiendo un material que es El Cuento Hispanoamericano. Es una antología de Seymour Menton. En ella se incluyen diferentes textos que nosotros podemos leer de a poco. Algunos son breves, unos son más extensos. Y bueno, te darás cuenta que reconocerás la riqueza de cada una de las regiones, la forma de hablar. Y bueno, podrás tomar ahí en cuenta ello. También te recomiendo de Rosario Castellanos, Cuentos de Ciudad Real. Son breves, son fáciles de comprender, de manejar, y seguro que entre clase y clase o de vez en cuando podrías consultar alguno. El Diosero, que ya también le habíamos comentado previamente, de Ricardo Rojas.
Francisco Rojas. Y finalmente aquí vamos a reconocer la riqueza de cada una de las regiones de nuestro país. Por último, de Ricardo Pozas, Juan Pérez Jolote, que es en el que quiero enfatizar el día de hoy, porque nos va a narrar las hazañas de este personaje conforme van aconteciendo en su vida y que bueno, segurísimo que va a ser muy llamativo para ti. No sé qué te parezcan mis recomendaciones del día de hoy, José Luis. Me llama mucho la atención la de Rosario Castellanos, efectivamente, porque recoge, como tú bien lo dices, lo mencionas. Por ejemplo, en el caso de los cuentos es más fácil para que tomes uno y al siguiente día realices otro. Yo también, fíjate que traigo recomendaciones. La mía es Pedro Páramo de Juan Rulfo y también El Llano en Llamas, que ya también en algún momento lo hemos recomendado. Especialmente en el caso del Llano en Llamas, se podrán ustedes percatar también en cuentos cómo se recoge el lenguaje de la zona occidente de nuestro país. De tal manera incluso de cómo hablan precisamente estos sectores, estas zonas rurales de nuestro país, y lo cual para mí se me hace como muy rico, ¿no? A través de una serie de cuentos y que también nos muestran la cosmovisión, las ideas que tienen cada uno de estos pueblos, ¿no? Y en el caso de Pedro Páramo también muy similar. Se recoge precisamente la forma, la idea que tienen las personas y sobre todo de cómo hablan, ¿no? También. Sí, de hecho Juan Rulfo es muy reconocido en consecuencia de la publicación de estos libros. El Llano en Llamas precisamente tiene algunos cuentos que son fáciles de consultar, fáciles de leer. Pedro Páramo implica un reto un poco mayor, pero es muy interesante y te aseguro que si lo inicias y te comprometes va a ser una experiencia muy satisfactoria. Estamos seguros que pueden precisamente tomar este reto y realizarlo. Bien, pues muchísimas gracias por las recomendaciones, muchísimas gracias a ustedes que nos han seguido. No olviden, por favor, compartir todo lo que hayan ustedes realizado a lo largo de los programas y en especialmente el día de hoy que realizaron su monografía. Compartan qué encontraron sobre la diversidad lingüística al correo electrónico que más adelante va a aparecer en su pantalla. Sobre todo, no olviden anexar su monografía a tu carpeta de experiencia. Bueno, pues nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias por habernos acompañado en esta última emisión de Proyecto E, parte del programa Español para Todos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, lo pueden hacer llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Muchas gracias y hasta pronto.